Es la página 96 en sus libros donde, donde habla acerca del mediador, de un mejor pacto, y retoma la conversación de pacto. Y en ese artículo que incluye aquí el libro de texto, habla acerca de que el pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana. El concepto de pacto, tratado o acuerdo es crucial en entender la revelación bíblica, la tensión entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano, y se ve claramente en el concepto del pacto. Y ahorita va a afirmar por qué. Porque algunos pactos se basan en el carácter, acción y propósitos de Dios. En otras palabras, algunos pactos no fueron diseñados para llevarse a cabo. Fueron diseñados simplemente para que Dios los lleve a cabo. Otros pactos van a requerir que haya participación del hombre. Entonces aquí está la lista. El pacto de la creación, el pacto del llamamiento de Abraham, el pacto con Abraham, la preservación y la promesa a Noé. Si ven las referencias bíblicas, son pactos que Dios hace consigo mismo hasta cierta manera. Entonces aquí es donde ves la soberanía de Dios, y esta palabra puede sonar negativa, pero la arbitrariedad de Dios. Simplemente Él decide hacer cosas. Y ahora observen que algunos pactos requieren o demandan una respuesta. Por fe, Adán debe obedecer a Dios. Por fe, Abraham debe dejar su familia. Por fe, Noé debe construir el arca. Por fe, Moisés saca a los israelitas, va a recibir dirección, y por fe empieza a construir la vida religiosa y social, que es lo que estaba enfatizando de el discipulado a las naciones. Y este es algún punto importante, porque aquí ejemplifica lo que estoy diciendo. Este pacto con Moisés incluye, y se observan, es Deuteronomio 27 y 28, que implica que ya es un poco antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí es donde están las advertencias de obediencia y desobediencia. ¿Han leído estos pasajes? ¿Saben de qué estamos hablando o no? ¿Tienen una idea? Entonces, aquí es donde está el componente humano de obediencia o desobediencia. O sea, es parte donde entra la cuestión de responder, de una respuesta a ello. Esta misma tensión, la tensión de soberanía con libre albedrío, es la que encontramos en Jeremías, que acabamos de leer, donde se resuelve la tensión por remover el desempeño humano como un medio de obtener la aceptación de Dios. La ley de Dios llega a ser un deseo interno en vez o en lugar de un desempeño externo. Una vez más, la ley de Dios llega a ser un deseo interno en lugar de un desempeño externo. La meta de un pueblo piadoso y justo no cambia, pero la metodología cambia. Entonces, anteriormente hemos dicho simplemente que la diferencia que hace Cristo en la ley es que la ley no es abolida, la ley no cambia, es simplemente que Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando la ley es dada en el primer pacto, no es dada para ser llevada a cabo, es llevada para demostrar qué cosa. Que no podemos llevarla a cabo. Entonces, la ley es simplemente un señalamiento hacia una persona. Esa persona obviamente es ¿quién? Entonces, cuando Cristo es el cumplimiento y lleva a cabo la ley, lo cual es nuestra salvación, lo cual es el satisfacer las demandas de Dios, que eso es la ley, es satisfacer las demandas. Y cuando digo satisfacer, estoy hablando de que es lo que Dios requiere que el hombre haga o tenga para expresar su esencia. Porque el hombre fue creado para expresar su esencia, para decir, soy embajador, Pablo dice, ¿verdad? Somos embajadores en cadena. Entonces, ya cuando Cristo lleva esa función y hace la obra, vive su vida perfecta, satisface al Padre, al Cristo morar en nosotros, que es un privilegio, ¿cuál es la responsabilidad? De que ahora tenemos que vivir bajo los reglamentos de la ley. Entonces, los 10 mandamientos siguen siendo una realidad y somos responsables por ellos. Entonces, una vez más, en el hecho de este nuevo pacto, en lo cual la ley de Dios llega a ser un deseo interno en vez o en lugar de un desempeño externo, la meta de un pueblo piadoso y justo permanece la misma, pero la metodología cambia. La humanidad caída se probó inadecuada para reflejar la imagen de Dios. El problema no fue la ley, sino ¿qué cosa?
nuestra inhabilidad de cumplir la ley, que es nuestro pecado, es nuestra condición. Entonces, el autor está usando el contraste de decir, ok, el mundo, el hombre se ve inadecuado por nuestra condición, Romanos 3, 9 al 18, y luego habla acerca de la actitud de pecaminosidad o la manera en que Romanos 7, Gálatas 3 lo describe inclusive eso. La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del Antiguo Testamento sigue en pie en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación es absolutamente ¿qué? Pero requiere ¿qué cosa? Arrepentimiento y requiere fe. Entonces, una vez más, cuando hablamos acerca de este concepto de incondicional y condicional, es cuando regreso a la conversación de relaciones. Relaciones en las cuales un amor que sentimos por nuestros padres, el amor que sentimos por Dios, es obvio que está contextualizado en una relación condicional. En este caso, la condición es arrepentimiento y aquí es el concepto de la fe, tanto inicial como continua. Al final, dice, una vida piadosa llega a ser la evidencia de la salvación, no el medio para alcanzarla. ¿Sí está claro eso? ¿Está sencillo entenderse? Ok, perfecto. Esa voz me agrada. Capítulo número 9, entonces. Versículos 1 al 5 del capítulo 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. De ahí lo que vamos a encontrar es que si ustedes observan en la siguiente página, hay una comparación que hace Dr. Bob Utley con respecto al primer ministerio y el segundo ministerio, donde en el primero, comparación de los pactos, hay un servicio terrenal de este mundo a comparación de un servicio celestial en el cual no de esta creación. Hay un equipamiento humano, a diferencia de uno divino, el cual hubo un tabernáculo construido, un tabernáculo no hecho con manos. Efectos externos, efectos internos. No puede como tocando la conciencia hacer que los adoradores sean perfectos, a diferencia, limpiar su conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. Y termina hablando de las regulaciones carnales establecidas esperando un tiempo de construcción, a diferencia de la promesa de una herencia eterna. Entonces, nada más para que vean lo práctico que está hablando de las diferencias entre un pacto y otro pacto. La última cosa que quiero que vean del capítulo 9, muchachos, es simplemente ¿dónde está? Aquí está. Ok. Nada más para contextualizarlo un poco, los versículos, estoy en la página 107, al final, versículos 15 al 22. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, eso es lo que dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué cosa? Otra vez, está anunciando algo, ¿verdad? Algo está por venir con todo ello. El artículo que está ahí después con respecto a lo que es el rescate o la redención, el artículo obviamente empieza a dividir lo que es la referencia del Antiguo Testamento, empieza a dar la referencia del Nuevo Testamento, pero al final del artículo habla del concepto teológico en el Nuevo Testamento, lo que implica.
Y esas son las implicaciones. Aquí es lo que ustedes pueden ver que pudieran usar en un estudio bíblico, que pudieran usar como referencia, cómo aplicarlo. Pero otra vez, es obvio que las secciones anteriores, el número 1 romano, número 2 romano, son las bases para corroborar la aplicación. Porque la aplicación tiene que tener una base. Por lo tanto, el concepto teológico es esto, que la humanidad está esclavizada al pecado. Varias referencias bíblicas desde Juan y Romanos. Eso implica que la esclavitud al pecado de la humanidad ha sido revelada a través de ¿qué cosa? A través del diagnóstico. Dijimos eso, ¿verdad? Que la ley es un diagnóstico. Y en este caso hace una comparación con el Sermón del Monte narrado en Mateo 5 al 7. Y la conclusión es que las obras humanas han llegado a ser ¿qué cosa? Es una sentencia de muerte simplemente. Es de que aun cuando la ley no es la solución, trágicamente la ley nos revela que estamos muertos. Pero no es la solución, la ley. Hasta que se aparece el cumplidor de la ley. Por lo tanto, Jesús, el cual es inocente, sin pecado, ha venido y ha muerto en nuestro lugar. Hemos sido comprados para que podamos servir a Dios, o en este caso, ejercer la ley. Y dice aquí, por lo tanto, Jehová y Jesús, ambos son parientes cercanos, quienes actúan a nuestro favor, usando la analogía de la familia. Redención no fue un precio pagado a Satanás. No sé si alguna vez han pensado en eso. Pero el rescate no es pagado a Satanás, sino la reconciliación de la palabra de Dios, la justicia de Dios, con el amor de Dios y la provisión completa de Cristo, es que en la cruz la paz fue restaurada. La rebelión humana fue perdonada. La imagen de Dios en la humanidad es ahora, una vez más, perfectamente funcional en compañerismo íntimo. Una vez más, eso es importante. En la cruz hemos obtenido ¿qué cosa? Paz. Porque nuestra rebelión ha sido perdonada y la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Y eso implica que tenemos un compañerismo, una relación íntima con Dios. Hay todavía un aspecto futuro de la redención, obviamente, que involucra nuestros cuerpos resucitados, íntima, física, con el trino Dios. Toqué un poquito el tema eso en la mañana, ¿verdad? En cuestión de lo que yo considero que hay una limitación de compañerismo para los que han muerto y están ante la presencia de Dios, pero un día viene la culminación de ello, ese aspecto futuro de la redención. Todo esto viene del artículo, una vez más, con respecto al rescate, porque es lo que estamos encontrando en el versículo 15 al versículo 22 con respecto a este rescate. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Para avanzar al capítulo número 10. En el capítulo número 10, lo que vamos a ver, bueno, el capítulo número 10, lo que va a requerir es que leamos. Pero mi voz, como ya la escuchan, anda un poco mal, así que necesito un voluntario. Lea por favor del 1 al 10, voz alta. Porque la ley teniendo la forma de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían su presencia, pues los que critican este culto, limpios una vez, no tendrían jamás conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque Dios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no pusiste, mas me preparaste fuerte. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado pusiste y te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para el fin. Háblenme, ¿qué está diciendo? Pues que los sacrificios que iban a quitarlo primero para establecer lo último. O sea que el sacrificio de los toros y de los borregos y de todos los que ofrecían tenía que estar siempre continuo, y tenía que estarlo repitiendo porque no era suficiente para quitar el pecado de la conciencia de la persona por completo. Entonces, por eso es que algunas dicen establece lo último. ¿Por qué? Porque con el sacrificio de Cristo pues es suficiente, entonces nada más tiene que ser una sola vez. Es final en ese aspecto. Ahí en el versículo 1
es donde encontramos esa ofrenda continua cada año. Hacer perfectos a los que se acercan. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. ¿Qué está diciendo? Es el preámbulo. Es lo que viene, ¿verdad? No la imagen misma de las cosas. Nunca puede. En otras palabras, no es lo venidero la ley. Está dando una imagen por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Algo que es interesante que menciona el autor de Hebreos es que si ustedes observan básicamente del 8 en adelante, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, porque se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, o sea, eso es lo primero, aquí viene lo después, he aquí que vengo, oh Dios, para cumplir la ley, ¿verdad? Vengo a cumplir la ley, vengo a hacer la plenitud de ella. Quítalo primero para entonces establecer esto último. En esa voluntad, observen esto, en esa voluntad de venir, en esa voluntad de quitar lo primero para hacer lo segundo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. No de los toros, no de los machos cabríos, pero la ofrenda de ¿qué? De su mismo cuerpo, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, una vez más, hagan el esfuerzo de procesar esto a través de los lentes de la audiencia, del escritor, del mundo de esta gente. Una de las cosas que a veces se nos olvida, la implicación de este sacrificio, que es una vez y para siempre, y aquí es donde tratan de hacer la conexión en la aplicación y qué es lo que significa abrazar esta segunda ley, privilegios, responsabilidades, es que si el sacrificio de Cristo es final, no hay más que hacer, eso no significa que nosotros estamos libres de sacrificar. Porque el bautismo, y usamos el bautismo como analogía, el bautismo por inmersión, el bautismo del creyente, le llamamos. El bautismo por inmersión es unirnos a Cristo ¿en qué? En su muerte. Entonces, lo que aparenta aquí es de que, como sabemos que la salida del agua es una imagen de algo que viene más adelante en nuestra vida, que es la resurrección entre los muertos, la cosa es que ese es un anunciamiento para nosotros, pero para Cristo ya es una realidad, porque Él es el primogénito entre muchos, ¿verdad? Entonces, la imagen del primogénito que resucita de entre los muertos y que a través de su muerte nos permite unirnos a Él, pero esa unión que es la transferencia de los 33 años sobre la tierra en nosotros, implica que, así como en el bautismo, somos unidos a Él también en su muerte. Entonces, no podemos nada más decir, ok, la unión de Cristo, la unión con Cristo, el acceso al Padre, es que esos 33 años son depositados en mi imputación, se dice. ¿Sí? Esa transferencia legal es en mí y simplemente decimos, ok, entonces la mente, el sentir, la vida, la perspectiva, las acciones, los pensamientos de Cristo están en mí, lo cual es cierto, pero ¿qué es lo que implica ello? Esto implica que como Cristo es el cumplimiento de la ley, no es la abolición de la ley, entonces el prototipo o esto que se practicó por mucho tiempo, que eventualmente iba a ser cumplido en Cristo, todo aquel que se une a Cristo a través del bautismo como ejemplo, se une en su muerte ahora para eventualmente unirse en su... Entonces, esa es la implicación. Regresen conmigo a la imagen de ese aposento alto, donde él dice, este es el simbolismo que eventualmente en unas horas se va a hacer una realidad, no va a ser simbolismo de un nuevo pacto. Entonces, la experiencia de ver al Cordero Santo de Dios, el ser crucificado, el ser el sacrificio supremo, implica que los adoradores, que somos nosotros, en la práctica de esta generación, es que en su adoración ellos venían al altar, sacrificaban y regresaban a sus vidas cotidianas. Y cuando era el tiempo del sacrificio, regresaban, sacrificaban y se iban. Pero es obvio que era una práctica constante, porque es el pacto antiguo. En el pacto nuevo, como es el cumplimiento de la ley y morar en Cristo es ejercer la ley, entonces la ley nunca pierde su validez, hay que seguirla ejerciendo. La diferencia es que ahora, en este pacto nuevo, gracias a Dios no tenemos que tener pollos ni gallinas y todo eso. Algunos nos los reventamos en la comida ahorita, los que comemos esos animalitos, pero el punto aquí es de que seguimos teniendo la responsabilidad de acercarnos al altar. La diferencia es que ahora en Cristo
como el bautismo dice que nos unimos ¿en su qué? En su muerte. Entonces, nuestra unión a Cristo en su muerte implica que al venir a adorar al altar, ya no regresamos o salimos del altar. Ahora nos quedamos en el altar el resto de nuestra vida. Y Pablo usa el lenguaje de que somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ahora unirnos a Cristo en su muerte es vivir como un sacrificio en el altar. Entonces, ahí es donde regreso a que sueñen conmigo. Imagínense una generación de hombres y mujeres que vivimos como un sacrificio, como algo que permanentemente está muerto, que no tiene voluntad propia, que no tiene una agenda propia, que no tiene ningún derecho en reclamar cosas que se me hacen o se me han hecho. ¿Sí me explico? Es unirnos a los padecimientos de Cristo, donde ahora el adorador no viene y hace un ritual para remisión de pecados. Ahora ese adorador que somos nosotros vivimos el resto de la vida como ese sacrificio, en ese altar, el resto de nuestras vidas. Eso es lo que requiere como preámbulo para un día unirnos a Cristo en la resurrección. Es obvio que todo eso no lo van a explicar un día que bauticen a alguien, pero eso es lo que significa cuando la persona es bautizada. Porque típicamente lo que enfatizamos o lo que la gente enfatiza sin decirlo, pero lo decimos, es que nos encanta la idea de unirnos a Cristo en la resurrección, en la cuestión de los privilegios, pero no de las responsabilidades. Entonces, cuando predicamos sermones evangelísticos o cuando evangelizamos a alguien, típicamente no decimos esto que estamos explicando ahorita y es algo que tiene que llevarse en un proceso de discipulado. Rápidamente, 11 al 18. Y ciertamente, después de todo esto, todo sacerdote está día tras día, ¿qué cosa? Haciendo lo que es llamado a hacer, ministrar y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Entonces, una vez más, en este sistema anterior, el sacerdote lo hacía porque el mandato divino, el sacerdote lo hacía porque todo lo que podían hacer era poner a la nación de Israel en un contexto de inocencia, no de justicia, no de santidad. Eran simplemente inocentes. Entonces, era un acto repetitivo, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En el pacto nuevo, ¿quién es el sacrificio? Y claro que es Cristo. Pero aparte de Cristo, acuérdense que vivimos en el altar ahora. Entonces somos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. ¿Sí? Nosotros somos el sacrificio. Nos hemos unido a Cristo en sus tribulaciones. Nos hemos unido a Cristo en ser embajadores en cadena. Somos cartas abiertas, donde ahora somos personas que hemos pasado de muerte a vida. Pero esa transacción de muerte a vida implica que somos los sacrificios vivos, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, eso implica que Él se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el preámbulo de nuestra coronación, el preámbulo de nuestra restitución a una vida de mayordomo, es precisamente el vivir una vida de sacrificio. Cristo está sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean ¿qué? Sean puestos por estrado de sus pies. Y una vez más, escuche, porque aquí es donde empieza la disyuntiva de esto. La promesa o el hecho es de que dentro de la supremacía de Cristo, que Él fue el sacrificio perfecto y que Él está sentado a la diestra de Dios, eso implica que Cristo ya venció a Satanás. El problema es que nosotros no sentimos la mayor parte del tiempo, no sentimos que Satanás es realmente un ser vencido. Un ser vencido. Típicamente sentimos que es como la abeja, pero trae como 2 aguijones. 3 o 4, no sé. Y ya nos cansamos porque duele y pica. Entonces, cometemos el error de que muchas veces lo que queremos como Dios es evitar la abeja, en lugar de elaborar o de crecer en nuestra relación con Él. Por lo tanto, Él dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los que Él apartó, a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y una vez más, la palabra perfecto no implica ausencia de pecado. La palabra perfecto simplemente es que en esta etapa donde las eras están, una vez más, empalmadas, es en medio de nuestra imperfección que la perfección de Él se despliega, se presenta, se hace visible, en medio de nuestra imperfección. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que dijimos que es el segundo Jesús, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, están otra vez regresando a Jeremías,
dice el Señor, ese es el pacto. ¿Qué es el pacto? Que voy a poner mis leyes en su corazón y en sus mentes lo voy a... Entonces, si regresan una vez más a Pablo en Romanos, él habla acerca de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, él habla de no conformarnos al pacto antiguo, a lo antiguo, sino que ahora haya una renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué más dice Pablo? ¿Esa renovación qué implica? Empieza a hablar acerca de esto, donde él añade en el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, una vez más, lo que quisiera que nos lleváramos de este capítulo, de esta sección del capítulo, es entender que no solamente el sacrificio de Cristo es final, completo, total, no simplemente que nos da acceso al Padre, pero el acceso al Padre es en el contexto de que imitamos a Cristo en el sacrificio. Imitamos a Cristo en una vida de adoración sacrificial. Y otra vez, vivimos el resto de nuestros días en el altar, en el altar. Así que, concluyendo, lo cual es una mentira, no va a concluir porque es el 10, son solamente, faltan capítulos más, es predicador, así son los predicadores. Así que, una vez más, hablando a este grupo de judíos creyentes, teniendo libertad, ¿para qué? Teniendo libertad para vivir en el altar. Sí, la libertad en Cristo es la habilidad que nos da su espíritu de no reclamar más mis derechos. Libertad en Cristo es deshacerme de mis derechos. Es el entender que el bautismo por inmersión es literalmente perder mis derechos. Creo que se los dije al principio. Como hijo de Dios, básicamente solamente tenemos dos derechos, que son los derechos que vienen con la doctrina de la elección. En el Antiguo Testamento el derecho es de servir, es el derecho que tienes, es el derecho que tengo. Y en el Nuevo Testamento el derecho es de ser semejante a Cristo. Entonces, el unirme a Cristo, en este caso, a través de la pila bautismal, si usamos eso como analogía, es el entender que teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, a través de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa del cual Él la edificó, la cual Él es la razón por qué se edificó, y es la casa que le pertenece a Él, por lo tanto, ¿qué dice? Acerquémonos con un corazón sincero. Y esa sinceridad aparentemente está reflejada en la certeza, en la certidumbre de que podemos depender, confiar en la confiabilidad, donde ahora nuestro corazón ha sido purificado. ¿De qué cosa? Sí, ha sido purificado de mala conciencia, porque acuérdense que parte de la promesa que acabamos de leer es el hecho de que Él ha escrito su ley en nuestra mente. Entonces, una de las cosas que yo descubro y que obviamente el problema empieza en mí o conmigo, pero lo veo en el resto de nosotros, es el hecho de que por alguna razón, no estoy seguro cuál es la razón, porque es un batallar de todos, pero típicamente traducimos el cristianismo como el desconectarnos de una vida antigua, pero se nos olvida que es el conectarnos a alguien más. Y menciono esto porque típicamente cuando leemos algo como esto y pensamos en la purificación de los corazones, de la mala conciencia, se nos olvida que esa purificación, ese lavamiento, el sacar la mala conciencia, tiene que implicar la adopción de una mente diferente. Entonces, es el alejamiento o el desconectarme de algo para conectarme a alguien. Y a veces tengo la impresión que solamente establecemos, solamente creemos que el cristianismo es nada más, otra vez, evitar el infierno, no necesariamente traer el cielo a la tierra. Y es ahí donde lo que batallamos. Lavado los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, cuando esto sucede, todo lo que hemos hablado, ¿cómo se refleja? En la ausencia de problemas, de persecución, de complicaciones, simplemente se refleja en que, y otra vez, aquí regreso a múltiples experiencias de la palabra de Dios, pero cuando se habla en la Biblia acerca del hombre sabio que construye la casa sobre la roca y el hombre necio que construye la casa sobre la arena, para mí lo interesante de la historia no es la sabiduría del hombre que la construye sobre la roca. Para mí lo interesante de la historia es que ambas casas, independientemente de donde la construyeron, son golpeadas por la tormenta. ¿Qué estoy implicando? Estoy implicando que, una vez más, las iglesias con las que vamos a trabajar este verano, cuando escuchan un sermón así o una enseñanza así, asumimos que si construyo la casa sobre la roca, no me va a tocar la tormenta.
¿No pensamos de esa manera? No por eso es que nos mantenemos firmes en el Señor y luego de repente, órale, no supimos ni qué onda, qué pasó aquí. No, alguien apuntó las placas del tráiler porque no supimos ni qué sucedió. O sea, no lo esperábamos porque nosotros fuimos siempre, ¿se me explicó? Inclusive entramos en esa situación de que, ¿qué hice mal? Uy, no, pero no he hecho nada malo. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Actuamos como si fuera un karma, ¿sí? Algo así. No, simplemente, o sea, independientemente de construir la casa sobre la roca, la casa sobre la arena, la tormenta va a pegar a los dos. ¿Me explico? O sea, entonces, piensen en eso porque lo está diciendo aquí. O sea, después de todo este proceso, donde usa el primer pacto para ilustrar el segundo pacto, obviamente habla del lugar santísimo, de la sangre de Cristo, todo esto, y cómo tenemos acceso a acercarnos con corazón sincero, dice el 22, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Y luego la promesa es simplemente que va a estar firme, no de que estás exento de que algo va a pasar. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Por eso cuando regresamos al Salmo 23, el Salmo 23 simplemente dice que Jehová es mi pastor. Esa es la promesa. No tanto que no voy a pasar por el valle de sombra y de muerte. ¿Sí? Eso no implica el Salmo 23. Nosotros queremos que eso implique. Por eso hacemos de Jehová nuestro pastor. Pero, otra vez, se los dije anteriormente, muchas de las veces es precisamente el pastor, el que nos lleva por valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No alcanzo a entender por qué el Señor, en su voluntad permisiva, no alcanzo a entender los designios de Dios, porque hay cosas que suceden y la injusticia, suceden cosas que nunca debieron de haber sucedido, mas sin embargo suceden. Por lo tanto, la promesa es simplemente que nos mantengamos firmes. Eso implica que no haya fluctuación, sino que esa firmeza esté expresada en la profesión de la certidumbre, de la certeza, porque somos fieles. ¿En qué está basado esto? Está parpadeando. Ok, entonces, en este caso, observen que la firmeza, el no fluctuar, está basado en la certeza de que Él es fiel en todo lo que ha prometido. Y otra vez, yo no sé si encuentran ustedes aquí un sentido de descanso y un sentido de sentir misericordia en aquellos que no tienen el privilegio de los versículos 19 al 22. En otras palabras, aquellos que no son hermanos, ¿verdad? Porque la hermandad está basado en la libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo. ¿A través de qué? Versículo 19. A través de la sangre, ¿verdad? Entonces, nuestra hermandad está basada en un agente forense. Hemos explicado esto mucho. Nuestra relación la crea alguien más. No es una relación creada entre nosotros. Entonces, piensen en términos de los que no son parte de tener el acceso a esta relación con Él y unos con otros. Por lo tanto, es gente que en un momento dado desean mantenerse firmes, desean no fluctuar, pero el problema de ello es que estos objetivos o estas metas que se forjan los hacen basado en una esperanza propia de que ellos quieren ser las personas que quieren lograrlo. Y por lo tanto, dice aquí, observen lo que dice, a raíz de esa firmeza en Cristo y de Cristo, es que considerémonos unos a otros. Es interesante que entre más experimentamos, conocemos, abrazamos o vivimos la firmeza del Evangelio, la seguridad que Cristo provee, la certeza de su carácter, de su trabajo, de su obra, es interesante que entre más sucede eso, quien se beneficia es la comunidad, no la persona necesariamente. Porque observen lo que está diciendo. Dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Entonces, en este caso, la estimulación al amor, la estimulación a las buenas obras, no es simplemente el deseo de evitar conflicto, división, prejuicio. ¿Así me explico? Lo cual es importante que no hagamos eso, pero aparentemente esta consideración, esta estimulación al amor y las buenas obras es el producto de una intervención de alguien más. Y por eso yo regreso a los pasajes como Efesios 5:18, donde habla de una persona que estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, aparentemente requiere la intervención donde la persona es poseída o es dominada o tomada por, en este caso, por la presencia de este Redentor, pero produce una conducta fuera de lo normal. Una conducta no domesticada, no, ¿qué es la otra palabra que usé hace algunos días? No esterilizada. No es la conducta predecible. No es la conducta que simplemente la podemos manipular o
predeterminada. Es la conducta que tiene que sorprendernos de nosotros mismos. ¿Me explico? Que dices, es que este no soy yo. Yo no hubiera hecho eso. Si realmente estuviera de mi parte, yo no hubiera hecho cualquiera que sea esa situación. Entonces, aquí es donde él habla acerca de la estimulación. Entonces, una vez más, traten de leer especialmente el versículo 24, como les he dicho, léanlo en reversa. ¿Será posible que parte del problema que hay en estas sinagogas, en este grupo de personas, entre los hermanos, porque el versículo 19 dice hermanos, ¿verdad? Esa palabrita tiene que meternos en problemas. Porque aparentemente entre los hermanos no había buenas obras y no había amor. Entonces, ¿qué es lo que había? Si no hay buenas obras, si no hay amor. Malas obras. En otras palabras, había un sentimiento que no honraba a Dios, que eventualmente florecía en una actitud que no honraba a Dios. Eso es lo que había en la iglesia. ¿Alguien quiere pastorear alguna iglesia? Eso es lo que estoy diciendo. La iglesia está llena de personas con actitudes que son el reflejo de su esencia, de lo que hay en el corazón. Entonces, en este caso está diciendo el escritor, después de todo esto que hemos hablado, y especialmente, el énfasis para mí es el 23, el énfasis de recordar que la prueba o la bendición o lo que trae como resultado, versículos 19 al 22, es que nos mantenemos firmes, que dejamos de ser personas fluctuantes, de que ahora la profesión de nuestra esperanza es porque Él es fiel y su fidelidad, la fidelidad de Cristo, no la mía, la fidelidad de Cristo es la que produce que considere a otros para estimularlos al amor y las buenas obras. Entonces, típicamente como líderes, como pastores, queremos el versículo 24, pero no estamos dispuestos a vivir el 23. Queremos el 24, ven esto, queremos el 24 y si sucede el 24, donde empezamos a estimularnos, a ver cambio, a ver que hay perdón, amor y todo eso, entonces sentimos ahora el deseo de mantenernos firmes, de continuar en la relación, de continuar en el ministerio, de continuar en la tarea. Y aparentemente la estimulación al amor, la estimulación a las buenas obras es el producto de hombres y mujeres que aprenden a confiar en la confiabilidad de aquel que describe versículos 19 al 22. Por lo tanto, termina diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Otra vez, aparentemente esas iglesias había desertores. Sino, aquí está el antídoto de desertar. ¿Qué es el antídoto? ¿Qué es lo que dice el versículo 25? El antídoto a desertar es exhortar. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? El antídoto de desertar es la exhortación. ¿Por qué? Bueno, asumiendo que están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce la exhortación? ¿Perdón? Exacto. Exacto. Y estoy pensando en términos como es una congregación, mándame. Sí, el antídoto, en este caso, el antídoto ¿perdón? El antídoto a desertar es exhortar. Porque, otra vez, observa el 25, no dejando de congregarnos como, o sea, no promoviendo el desertar, porque se están rindiendo, ¿verdad? Están tirando la toalla, como algunos tienen por costumbre. Entonces, quiero que traduzcan esto una vez más en cuestión de la disciplina en la iglesia, la disciplina en el hogar, la disciplina en uno mismo. Observen que si esta palabra exhortación la pudiéramos conectar a disciplinarnos unos a otros, el preámbulo de la exhortación es la consideración, versículo 24, la consideración de unos a otros para la estimulación del amor y las buenas obras. Entonces, da la impresión de que el amor y las buenas obras construyen el contexto para ejercer exhortación. Porque ustedes y yo sabemos, exhortación sin amor termina siendo, ¿qué cosa? No solamente regaño, pero ¿qué produce en la persona? Hasta cierta manera, potencialmente produce la cuestión de que, ¿perdón? Sí, o sea, produce este concepto de que tú tienes un problema contra mí, te crees superior a mí, o porque tienes la posición que tienes. Pienso en el caso de mis hijos, de que llega un momento en el cual ya mi hijo está más alto que yo, entonces, en un momento dado, el respeto que me tiene o el temor que me tiene es porque estoy más grande que él, pero eventualmente se va a invertir el papel, ¿verdad? Entonces, la cuestión de exhortar a mi hijo, ¿cómo le hago cuando ejerzo mi autoridad paternal
que soy llamado a hacerlo como padre, ¿cómo le hago para que él la perciba como una experiencia de amor? ¿Recuerdan cuando les pegaban con la chancla y decían, esto lo hago porque te amo y ¡pah! Es así como que no me ames tanto, no me ames tanto. Pero aparentemente el preámbulo de la exhortación es el amor. Porque otra vez, exhortación sin amor es el tipo de actitud que va a crear rebeldía. Va a crear una rebeldía en la persona. Pero si damos amor sin exhortación, ¿qué es lo que crea? El condescender nada más. El simplemente, como pastor, no quiero que nadie se me enoje y aparte son los queridos, man. ¿Cómo crees que les voy a decir algo si son fieles en sus diezmos? ¿Me explico? O sea, empezamos a tratar de complacer a la gente, de entender que mi llamado es que nadie esté enojado. Entonces, ese balance lo encontramos una vez más en el contexto donde la consideración de estimulación entre unos con otros tiene que ser en el amor, tiene que ser en las buenas obras, y eso eventualmente es lo que alguien, en el contexto de amor y de buenas obras, alguien tiene que liderar, alguien tiene que exhortar, alguien tiene que hablar. Y termina diciendo esto, que aquí es donde lo hace interesante. Tanto más, este llamado de exhortación, tanto más cuando veis o veáis que aquel día, ¿qué es aquel día? ¿El domingo? ¿La novela? No, la novela. ¿Qué es lo que se acerca? Es que, o sea, acuérdense que toda generación hemos predicado la venida de Cristo como algo cercano, ¿no es cierto? Algo cercano. Entonces, es obvio que el contexto de esto es exactamente lo mismo. Están anticipando la venida de Cristo como algo pronto entre ellos. Sí, definitivamente. Ok, hay una sección más que quiero que leamos, si no me equivoco. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, está explicando la razón por qué el padecimiento comparado con la herencia, con lo que viene por delante. No perdáis, pues, ¿por qué? Porque lo estaban perdiendo. No perdáis, ¿qué cosa? Estaban rindiendo. No perdamos la confianza que tienen grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ¿qué cosa? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ok. ¿Quién es la voluntad de Dios? Son 33 años sobre la faz de la tierra. Esa es la voluntad de Dios. No hay misterio, ¿verdad? No hay misterio. No hay misterio en eso. La voluntad de Dios es una persona, es un estilo de vida, son las verdades que Él dijo acerca de su persona. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, dice Él, no pierdan, porque la están perdiendo, la confianza que han puesto en el grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo ejercido los 33 años de Cristo en ustedes, es sola y exclusivamente entonces que van a obtener, ¿qué cosa? ¿Y qué es la promesa? Es la persona de Cristo. Una vez más, la belleza de orar, cuando presentamos nuestras peticiones, cuando nos acercamos al trono de gracia, lo hermoso no es lo que Dios responde a nuestra oración. Lo hermoso es que tenemos acceso a Él. Eso es el galardón, la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por 2000 años se ha dicho eso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras ese poquito se hace un muchito? Que el justo vive por medio y a través de, ¿qué cosa? ¿Qué es la fe? Todo eso es lo que implica que unirnos a Cristo es la transferencia de su vida en nosotros. Por lo tanto, lo que Él transfiere en nosotros, escuchen eso, lo que implica de la transferencia de Cristo en nosotros es que Él transfiere la fe de Él. La fe que Él tuvo habita en nosotros. Entonces, de la manera en que Él creyó, es de la manera en que podemos nosotros creer. Por lo tanto, Él simplemente está diciendo que la justicia que obtenemos, que es una justicia ¿de quién? ¿Propia? Los reformadores nos dicen que es una justicia forense. El que obtiene esa justicia forense y la recibe
es aquel que vive a través de una fe forense. Entonces, aparentemente en nuestra vida, realmente somos simplemente receptores de la justicia y somos receptores de la fe. Entonces, ¿cuánto crédito realmente merecemos de todo esto? Si la justicia es forense y la fe es forense, porque otra vez, lo que típicamente leemos o pensamos es, mas el justo, ok, entiendo que yo no lo soy, Cristo lo es, Cristo me transfiere su justicia, vivirá por fe. Entonces, pensamos que es nuestra fe, pensamos que es nuestra tenacidad, pensamos que es nuestra consistencia, pensamos que es el construir la casa sobre la roca. Y automáticamente creemos que entre más incrementemos la fe, más evadiremos la tormenta. Cuando Cristo nos enseñó desde un principio que no es el tamaño de la fe, ¿verdad? Es el objeto, es el tamaño del objeto de la fe. Porque Cristo nos enseña que una fe pequeña, que puede ser de un grano de mostaza, puesta en un objeto grande, majestuoso, supremo, puede mover montañas. Pero Cristo también nos enseña que la generación a la que está hablando puede ser una fe grandísima en un objeto pequeñito, 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 que en este caso es en uno mismo, de que yo confío en mí mismo, de que yo he pasado otros problemas y seguro que vamos a poder pasar estos. No, es simplemente entender que ambas son experiencias forenses. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En otras palabras, si en lugar de tener una justicia forense, ¿qué otra justicia es la opción? Justicia forense o justicia propia, ¿verdad? Y si no es la fe forense, es la fe propia. Entonces, si eso llegara a suceder, no agradará a mi alma. Y en el caso de no agradar el alma de Cristo, es literalmente enlutar el alma de Cristo. Sí, o sea, traer luto a Él. Exponer o crear, y no sé si esa palabra pueda resonar con ustedes, pero ¿han conocido o han visto una persona que está en luto? Decimos que está inconsolable, así decimos, que no hay absolutamente que la consuele a esa persona. Es lo que estamos creando en el corazón de Cristo al traer ese desagrado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen una fe forense para preservación del alma. Eso es lo que produce la certeza, la certidumbre de nuestra salvación. Ok. Necesito moverme al capítulo 11 y aquí es donde entramos en la introducción de este capítulo. Y este capítulo 11 simplemente habla de cómo es una serie de ejemplos del Antiguo Testamento de aquellos quienes fueron fieles en situaciones difíciles. ¿Sí? Una vez más, ejemplos de aquellos que fueron fieles en situaciones difíciles. Esos ejemplos, la razón que están aquí, es porque el autor lo está usando para que anime a los lectores originales y a los creyentes de todas las edades a hacer ¿qué? Permanecer fieles, sin importar lo que las circunstancias físicas pudieran traerles. En el 10:32 yo quería leer eso desde hace rato. Es lo que hablamos ahorita. Es donde habla acerca de las situaciones que vivieron. Es todo lo que acabamos de leer realmente. Pero si volvemos a retomar esto, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. En otras palabras, lo que estamos por leer, la fidelidad de estos grandes hombres y mujeres de la fe, del capítulo 11, la ejercieron en lo que está diciendo en el versículo 32 en adelante. En momentos de gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente, está entrando en la especificación, vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Entonces, aparentemente lo que está diciendo este capítulo 11, o lo que nos va a enseñar, es que la fidelidad de este salón de la fama, o salón de la fe, no sé cómo se dice, pero ese salón donde describe a todas estas personas, es de que, como hemos explicado que el construir la casa sobre la roca no significa evadir la tormenta. La tormenta viene siendo versículos 32 al 33, ¿sí? No, al 34. Observen que el 34 termina diciendo, sabiendo que tenéis en vosotros, o sea, toda la tragedia que he vivido, la filtras a través de ¿qué? De que sabemos que tenemos en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Que está dónde? Entonces, es lo que hace la fe forense. La fe forense, la fe de Cristo dada a mí, me da la habilidad de hacer lo que Cristo hizo. Porque cuando Cristo pasa por el 32, 33,
34, Cristo lo que hace estando en la tierra, Él procesa su sufrimiento a través de ¿qué? Él procesa el viernes a través de ¿qué día? A través del domingo. ¿Me explico? Esa es la fe de Jesús. Que Él atraviesa el viernes creyendo, confiando que viene un domingo. Entonces, traduzcan eso en su contexto de vida, de ministerio. Que ahorita estamos en viernes o en domingo. Este verano van a estar en viernes o en domingo. ¿Sábado? No. Van a quererse mover es el domingo, pero no, la realidad es que estamos viviendo, ejerciendo, laborando en un contexto donde hay un ser poderoso, que es el príncipe del aire, que reina bajo los parámetros ¿de quién? De Dios, porque es un siervo de Dios, ¿verdad? Satanás es un siervo de Dios, pero no deja de ser maldad. Entonces, ¿cómo procesar mi verano, procesar el resto de mis años sirviendo al Señor, el resto de mi vida, en un contexto que al parecer voy a ser parte del versículo 32, 33, 34, pero la oración no es tanto de que evitemos el 33, 32 y 34, pero que lleguemos al punto en el cual, cuando, no sí, pero cuando se presenten los días en los cuales tuvimos gran combate o tengamos gran combate y padecimientos, donde los vituperios y las tribulaciones nos hacen ser un espectáculo, ¿sí? Donde nos ponemos en una situación semejante a la de otros, llega el momento en el cual nosotros sepamos y tengamos en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, otra vez, eso lo hacemos a través de estos ejemplos. Porque aparentemente los ejemplos tienen que ver con hombres y mujeres que se mantuvieron fieles independientemente de las circunstancias que vivieron. Además, letra B, nótese que estas no son profesiones de fe en las cuales, otra vez, lo que está implicando el autor es de que no es gente que simplemente creyó en Dios, es gente que por las circunstancias le creyeron a Dios. Porque otra vez, y aquí es donde necesitamos, no sé, constantemente recordarnos esto. Muchas de las veces las circunstancias de la vida, y regresando a los versículos 32, 33, 34 que leímos, es que da la impresión de que a Dios se le escapó la situación. Dios perdió control de la situación. Llega un momento en el cual dices, o sea, ¿vale la pena seguir haciendo esto? ¿Realmente no estoy convencido? O sea, viene el desánimo, viene la traición, viene todo eso. Entonces, la perspectiva de la Biblia es de que la soberanía de Dios es absoluta, ¿verdad? Cristo es soberano en su totalidad, independientemente de qué esté sucediendo. Entonces, aquí el punto es de que es una fe continua, no es una fe de evento, es una fe de vida, estilo de vida. El fin es la evidencia de un comienzo verdadero. Los creyentes comienzan en fe, continúan en fe y mueren, ¿cómo mueren? En fe. Entonces, una vez más, la palabra creyente que está poniendo aquí, la palabra creyente, es obvio que a estas alturas, ya estamos en el capítulo 11, a estas alturas es obvio que si somos creyentes, no estamos hablando de nuestra fe. Estamos hablando de una fe forense, de una fe de alguien más. Esa es la fe que viene a nosotros o que es dada a nosotros, con la cual tenemos la habilidad de decirle sí al Padre en la experiencia de salvación. Es la habilidad dada por Dios, donde Él no, ¿cómo se dice esto? Él no quita el libre albedrío del hombre, porque entonces no seríamos creados a su imagen y semejanza. El ser imagen y semejanza de Dios fue el plan original de Dios antes que entrara el pecado. Eso no lo altera. Es simplemente que el pecado lo que hizo es que distorsionó la imagen, no la quitó, la distorsionó. Entonces, la inclinación natural del hombre, en Génesis capítulo 3, es decir no a Dios. Pero en Cristo, con la fe de Cristo, tenemos la habilidad de que Cristo restaura la creación entera, incluyendo nuestra naturaleza, nuestra imagen que perdimos. Entonces, el que Él restaure nuestra imagen es cuando hablamos de que el ser creyentes comienza, y otra vez, ahí a lo mejor deberíamos de alterar este documento, en que los creyentes comienzan en fe forense, continúan en fe forense y mueren en una fe no propia. Y otra vez, casi la estoy haciendo sonar como que si la fe de nosotros es no necesaria, es sin ningún valor. No, otra vez, nuestra tendencia es escoger una u otra. A la luz de la Biblia es ambas. Es la fe de Cristo a través de nosotros. El autor de Hebreos evalúa la vida del creyente desde su conclusión de fidelidad, tanto como desde su comienzo fiel. Por lo tanto, aquí va. Es pues esta fe forense
La certeza de que nuestra esperanza es una persona. Es la certeza de alguien. Y es la convicción, es la profesión que Cristo tuvo al estar en un momento de agonía y clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo que el domingo venía. Ahora, todo eso suena, bueno, no suena, es de alguien más, ¿verdad? Alguien más vivió eso ya. Entonces, el ser salvo es que todo eso es puesto en mí. De tal manera que cuando esto es necesario ejercerse, está en nosotros, habita en nosotros esto. Por lo tanto, dice, porque por ella, por todo esto, es que alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Es por esta fe forense que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no, hablando de la supremacía, ¿verdad? Esa fe forense fue la que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por la cual alcanzó testimonio de que era una persona justa. ¿Qué tipo de justicia? Justicia forense, no propia. Dado que Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablando. Habla por él. Es por la fe forense que Enoc, ¿qué le pasa a Enoc? Traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Y no fallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo agradó por la fe que había en él, que es una fe de alguien más. Pero sin esa fe forense, traducido con una fe propia nada más, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, por la fe de alguien más en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe no propia es que el mundo es condenado y fue hecho heredero de la justicia que viene de alguien más. Forense. Por la fe de alguien más es que Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Y otra vez, este es el ejemplo supremo que he estado hablando toda la semana, porque ¿recuerdan quién caminó en medio del sacrificio? Fue Dios, o sea, es alguien más, ¿no es cierto? Es alguien más, siempre es alguien más. Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por esa fe forense es que habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no es él, es Dios. Por la fe de alguien más, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque, ¿qué es lo que sucedió? Ejerció la fe de alguien más y lo puso en práctica. Aquí es donde entra esa fe forense y entra lo que es el libre albedrío, entra la voluntad del hombre. Tiene que creer, tiene que ejercerlo. ¿Cómo lo ejerció? Lo ejerció creyendo lo que había recibido o lo que se le había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. Se multiplicaron los hijos de esta pareja como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado. Es por la fe de alguien más que Abraham, cuando fue probado, ¿qué es lo que hizo? Una vez más, fe forense, fe de alguien más, se casa, se fusiona con la voluntad del hombre. ¿Ven cómo el hombre no pierde su habilidad de decidir, aun cuando la soberanía de Dios interviene? Porque Abraham, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace Abraham en ejercer su voluntad? Él tiene que ofrecer. En otras palabras, Dios no ofreció a Isaac. ¿Quién ofreció a Isaac? La voluntad de Abraham. Entonces, quitémonos esta mentalidad de que cuando pensamos en la soberanía de Dios es quitar al hombre su capacidad de decidir. No, la soberanía de Dios lo que hace es que le da la habilidad al hombre de decidir a favor de Dios. Si la fe forense no obra en la vida de Abraham, Abraham no puede sacrificar a Isaac. ¿Sí captamos eso? Entonces, el sacrificio de Isaac es necesario, no para probar que Abraham es bueno, es para probar que Dios ha intervenido y que esa intervención produce que Abraham actúe. Entonces, eso es extremadamente importante porque si no tenemos cuidado, leemos algo como esto y pensamos,
oh, es que Abraham realmente, o sea, por eso es el padre de la fe. Y otra vez, sí lo es, pero lo es porque una fe forense actúa a través de él. ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? ¿Tienen cara de que sí o no? Porque eso es lo mismo que pasa en la experiencia de salvación, ¿no es cierto? La razón que dijimos sí al Evangelio es porque Él nos dio la habilidad de decir que sí. No nos quitó la habilidad de decidir, simplemente nos da la habilidad de decidir a favor de Él. A favor de Él. En fin, habla acerca de ese sacrificio en lo cual el que había recibido las promesas ofrecidas su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe forense, la cual habla de un discipulado, ¿no es cierto? Abraham discipula a su hijo, a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe es que Jacob, al morir, ¿qué hizo? Bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe forense es que José, al morir, ¿qué hizo? Me encanta que es un verbo, mencionó. O sea, aquí está la voluntad del hombre. Mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe forense es que Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe forense, Moisés, es que hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es por la fe de alguien más forense que dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es por la fe de alguien más que celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es por la fe de alguien más que pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo y por lo tanto fueron ahogados. Es por la fe de alguien más, la fe forense, que cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es por la fe forense que Rahab, de todas las personas, una ramera, no sí, me encantaría que dijera la Biblia, es por la fe forense, la fe de alguien más, la fe de Cristo, es que una que era ramera. ¿Verdad? ¿Una ex ramera? No, no es ex ramera. Es una ramera, la cual no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de otros que fueron destinatarios, recipientes de esa fe forense, de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por esa fe forense, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron tiro de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, a través de esa fe, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, pienso que es arrestado, no sé, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, escuchen eso, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es la manera en que describe a todo aquel que se convierte en destinatario, receptor de esa fe. ¿No es hermoso el Evangelio? Está cerrando, en inglés dicen mic drop, cuando tiras el micrófono. ¿Saben de qué estoy hablando? Es lo que está haciendo. Preguntas, silencio en la audiencia. Y todos estos, aunque fueron un testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueses ellos perfeccionados aparte de nosotros. Déjenme leer el resto y nos vamos. Por lo tanto, concluyendo, es predicador. ¿Está concluyendo? No, nosotros también teniendo en derredor nuestro. ¿Qué tenemos en derredor nuestro? Un montón. Tenemos en derredor nuestro una gran nube de personas, de hombres y mujeres, que el mundo no es digno, ¿verdad? De los cuales fueron receptores, destinatarios de una fe forense. Por lo tanto, como los tenemos, ¿qué debemos de hacer? Despojarnos. Despojarnos. ¿De qué cosa? De todo peso. Despojarnos del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la corremos? Qué bueno que me preguntan, para allá iba el sermón. La corremos poniendo los ojos. Escuchen eso, escuchen eso. Por eso es que esta fe tiene que ser, no hay opción, tiene que ser una fe forense. Porque
Yo no tengo la habilidad por mí mismo de poner los ojos en Cristo. ¿Verdad? No la tengo. No la tengo. No está en mí ese deseo natural. Alguien o algo más. Pablo, Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. ¿Qué estamos hablando? Es una llenura de su presencia. Es algo que me da la habilidad de poner los ojos. Sí, porque otra vez, mi temor es que leemos pasajes como estos y pensamos que nosotros podemos poner la mirada en Cristo. Nosotros decidimos ponerla después de que somos embestidos de su poder. ¿Me explico? Entonces hay una decisión humana, pero es una decisión movida, guiada por Apocalipsis 3:20, donde ponemos los ojos en Cristo, el cual, Cristo, ¿quién es Cristo? Es el autor y es el, ¿de qué cosa? De la fe que creó todo esto. ¿Sí? ¿Ven cómo está dando vuelta la conversación? Regresa hasta, y en todo este proceso no nos incluyó a nosotros. Y otra vez, yo sé que probablemente no es un mensaje popular porque la gente quiere ser incluida en todo, sobre todo en la parte buena de la película, pero el cual, por el gozo puesto delante de él mismo, ¿qué es lo que hace? Y sí, el gozo puesto delante de él mismo es que Cristo sufre la cruz creyéndole al Padre que el domingo venía. Porque si alguien sabía la ley era Cristo, ¿no es cierto? O sea, Cristo sabía que sus padecimientos eran necesarios como preámbulo para el domingo. Entonces, el viernes para Cristo es la prueba donde no es suficiente que él crea en su Padre, pero él tiene que creerle al Padre. Al Padre. Entonces, por eso dice Hebreos, el cual, por el gozo puesto delante de él, no el sufrimiento, el gozo. El sufrimiento es lo que lo va a perfeccionar, ¿verdad? Lo va a madurar, es lo que hemos dicho anteriormente. Lo va a madurar. Es entonces su experiencia de la cruz tiene propósito, tiene razón de ser, menospreciando el oprobio. Y es entonces, observen la belleza de esto, es entonces y solamente entonces que él se sienta a la diestra del trono de Dios. No hay manera de sentarse a la diestra del trono de Dios a menos que tengamos la habilidad sobrenatural de poner nuestros ojos en Jesús. No hay manera de sentarse a la diestra del trono de Dios a menos, si quieren regresar un poquito antes, a menos de que reconozcamos la gran nube de testigos, de receptores que experimentaron la fe forense. No hay manera de experimentar la diestra del trono de Dios a menos que nos despojemos de todo peso, a menos de que despojemos de todo ¿qué? Pecado, a menos de que entendamos que necesitamos correr ¿con qué? Con paciencia. ¿Qué cosa? La carrera que tenemos ya trazada por delante. A menos de que pongamos los ojos en Cristo, no hay manera de sentarnos a la diestra del trono. A menos de que veamos a Cristo como el autor y consumador, el creador, el sustentador, el del cual emana esa fe. Entonces, eso es lo que produce el sentarnos a la diestra de Él. Déjenme simplemente concluir con algunos de los versículos del 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, ¿qué es lo que hicieron? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todo eso lo está diciendo porque lo habían olvidado, ¿ok? Es la razón. No eran hospitalarios, no se acordaban de los presos, no estaban viendo por los destituidos o maltratados. Honroso sea en todos, ¿qué cosa? ¿Qué estaban haciendo entonces? Había inmoralidad, ¿no? Lo que está implicando entre los cristianos. El hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar con ellos? Okay. Sean vuestras costumbres. Y otra vez, está implicando que había avaricia, ¿sí? Está implicando que no había contentamiento en lo que tenían, siempre estaban codiciando lo de alguien más. Porque Él dijo, no te desampararé. Él dijo, no te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, ¿qué cosa? ¿Por qué creen ustedes que está diciendo que no va a tener lo que me va a hacer el hombre? ¿Por qué está diciendo eso? En otras palabras, ¿creen que esto es una alegoría, es un simbolismo o es literal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene por delante? La persecución. En otras palabras, la conclusión de todo esto es que la cosa no va a mejorar. Porque si esto terminara con mejoramiento de circunstancias, sería el evangelio de la prosperidad. ¿O no? Y están en el seminario equivocado. Si es el mensaje que creemos o que vamos a predicar. La bendición de esto es que el Señor es mi ayudador. Por lo tanto, absolutamente nada
nada me puede hacer el hombre. Es lo que está diciendo. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, queremos agradecer la manera en que tú decidiste preservar no solamente estos escritos a través de los años, a través de las generaciones. Queremos agradecer que tú eres al cual hemos llamado nuestro sustentador. Prueba de ello es que estamos aquí. Prueba de ello es que tú has sido fiel a nuestros padres, a nuestros abuelos. Tú has sido fiel a lugares como esta institución que se formó y ha funcionado en años en los cuales ni siquiera estábamos vivos, muchos de nosotros, y hemos visto simplemente tu plan perfecto moverse. La realidad, Señor, es que nuestros días son cortos sobre la faz de la tierra. Tu palabra dice que somos como un pensamiento. Y es por eso, Padre, que sentimos la urgencia de ser encontrados como buenos y fieles mayordomos en lo que has confiado en nuestras vidas. Esta tarde entendemos que has confiado estas próximas 10, 11 semanas en las manos de mis hermanos, en las vidas de estos jóvenes, de estos adultos, de sus matrimonios. Y simplemente queremos invitar a que esa fe forense, la fe que Cristo modeló, la que Cristo ejerció, simplemente resida, crezca, habite, fructifique en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que podamos tener el denuedo, la habilidad de ser usados por tu unción en maneras nunca antes experimentadas. Que literalmente, Señor, nuestra vida sea caracterizada por ese Apocalipsis 3:20, donde día tras día tras día vemos la gran nube de testigos, de hombres y mujeres que literalmente abrieron brecha, crearon las oportunidades que tenemos hoy en día. Una vez más, imploro y suplico la bendición de tu presencia, donde tú seas el sustentador, el ayudador, y donde absolutamente nada pueda hacer el hombre a la vida de mis hermanos. Tócales, úngeles en todo lo que van a hacer, tu dirección, tu gracia, tu amor, y permítenos regresar en el mes de agosto celebrando lo que tú hiciste, la manera en que cada uno de nosotros nos unimos a lo que tú de antemano ya estabas haciendo. Gracias una vez más por este tiempo que nos permites pasar. Gracias por el compañerismo. Gracias, Padre, por tu provisión, por tu palabra. Oramos esto, suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachos. Dios les bendiga.